El calor de Miami me quemaba la cicatriz del pecho. Estaba parada en la acera de la terminal de llegadas del aeropuerto internacional. Mi blusa de lino blanco se pegaba a mi piel sudada. Debajo de la tela, ocultaba los gruesos alambres y las suturas frescas que mantenían unido mi esternón. Habían pasado apenas 10 días desde que un equipo de cirujanos en Cleveland me abrió el corazón en dos. El ruido a mi alrededor era ensordecedor. Los motores de los autobuses, los silbatos de los guardias de tránsito, el traqueteo incesante de las maletas con ruedas sobre el pavimento. Familias enteras se abrazaban a pocos metros de mí. Lloraban de alegría, se entregaban globos, se besaban en las mejillas. Yo estaba completamente sola. Sostuve mi teléfono celular con manos temblorosas. El reloj de la pantalla marcaba las 3:14 de la tarde. Abrí el chat de grupo de la familia. Escribí lentamente, cuidando que el esfuerzo no me causara un tirón en el pecho. Les puse que ya había aterrizado, que estaba muy cansada, que los esperaba en la puerta número 4, junto a la zona de reclamo de equipaje. El mensaje fue marcado como leído casi de inmediato. Lo leyó Julián, mi único hijo. Lo leyó Kendra, su esposa. Me quedé mirando la pantalla brillante bajo el sol implacable de la Florida. Pasó 1 minuto. Pasaron 3 minutos. El sudor comenzó a correr por mi frente, mezclándose con las lágrimas de agotamiento que me negaba a dejar caer. Pasaron 9 minutos enteros. 9 minutos de un silencio digital que pesaba mucho más que mi propia respiración. Finalmente, la pantalla vibró y se iluminó. Era un mensaje de Kendra. Decía: Beatriz, estamos en medio de una crisis logística terrible con las clases de tenis de los niños. Por favor, pide un auto de aplicación para regresar a tu casa. Nosotros te reembolsamos el costo del viaje. Segundos después entró un segundo mensaje. Era de Julián. Decía: Mamá, te he dicho 1000 veces que nos avises de tus vuelos con más tiempo. Esta falta de planificación tuya nos arruina toda la tarde. Hablamos mañana. Me quedé paralizada. Leí las palabras una y otra vez. Falta de planificación, crisis logística, te reembolsamos el viaje. No había una sola pregunta sobre mi salud. No había un solo rastro de preocupación. Solo había molestia, la fría y calculada molestia de 2 ejecutivos a los que un empleado de bajo nivel les acababa de alterar la agenda. En ese instante, bajo el sol sofocante de Miami, algo dentro de mí se rompió para siempre. Y no fue mi corazón recién operado, fue la venda que había llevado sobre los ojos durante las últimas 2 décadas. Guardé el teléfono en mi bolso, levanté la mano y llamé a un auto de aplicación por mi cuenta. El vehículo llegó a los pocos minutos. El conductor bajó rápidamente para ayudarme con mi pequeña maleta. Era un hombre mayor, de cabello canoso y un marcado acento caribeño. Al verme subir al asiento trasero, notó mi palidez extrema y mi respiración agitada. Me miró por el espejo retrovisor con genuina preocupación. «Señora», me dijo con voz suave, «se ve usted muy pálida. ¿Se siente bien? ¿Quiere que baje la fuerza del aire acondicionado? ¿Necesita que le ofrezca una botella de agua?» Asentí con la cabeza, incapaz de articular una palabra sin echarme a llorar. Un completo extraño, un hombre ganándose la vida al volante en medio del tráfico infernal de la ciudad. Ese hombre me ofreció en 5 minutos mucha más humanidad, más empatía y más cuidado del que mi propia sangre me había dado en años. Le di la dirección de mi casa. El auto se incorporó a la autopista. Mientras avanzábamos, apoyé la cabeza contra el cristal frío de la ventana. Miré los inmensos rascacielos de cristal y acero de la zona de Brickell, edificios imponentes que brillaban como diamantes bajo el cielo azul. Allí vivían ellos, Julián y Kendra. Vivían una vida de agendas corporativas, de reuniones interminables, de cenas de negocios y de un éxito deslumbrante. Un éxito que yo misma había financiado con mi juventud, con mi salud y con mis lágrimas. Cerré los ojos y el dolor sordo en mi pecho me arrastró 30 años hacia el pasado. Me llevó de vuelta a las calles calientes y ruidosas de Hialeah, a los días en que mis manos no tenían arrugas, pero sí tenían ampollas. Julián tenía apenas 9 años cuando su padre nos abandonó. Se fue una mañana de martes, con la excusa de ir a comprar cigarrillos, y nunca regresó. Nos dejó con una cuenta bancaria vacía, un aviso de desalojo en la puerta y un niño que lloraba todas las noches preguntando por qué su papá no lo quería. Desde ese maldito día, me hice una promesa silenciosa. Me juré a mí misma que a mi hijo nunca le faltaría nada,
que su vida no estaría definida por la cobardía de su padre. Trabajé en una tintorería de la calle 49 durante el día. El olor a químicos industriales y a vapor hirviendo se impregnó en mi piel, en mi cabello, en mi alma. Por las noches, trabajaba empacando cajas en un almacén de telas. Dormía 3 horas al día. Comía las sobras para que Julián pudiera llevar un almuerzo decente a la escuela. Yo era la matriarca, la mujer fuerte que no se doblegaba ante nada. Pagué su título de abogado en una universidad de élite en el norte del país. Lo pagué con sangre, con sudor y con las articulaciones de mis rodillas destrozadas. El día de su graduación, lloré de orgullo al verlo caminar por el escenario con su toga negra. Creí que habíamos ganado. Creí que el sacrificio había valido la pena. Pero el éxito americano tiene un precio muy oscuro, un precio que nadie te advierte cuando eres una madre inmigrante tratando de darle a tu hijo una vida mejor. A medida que Julián ascendía en su carrera, yo descendía en su respeto. El cambio no fue de la noche a la mañana, fue lento, fue sutil, fue como un veneno que se filtra gota a gota en el agua que bebes. Cuando se casó con Kendra, las cosas empeoraron. Ella era la directora regional de operaciones de una gran empresa farmacéutica. Una mujer brillante, implacable, que trataba las interacciones familiares como si fueran transacciones corporativas. Para ella, el tiempo era dinero. Y mi tiempo, al ser gratuito, no valía absolutamente nada. Poco a poco mi rol en la familia cambió. Dejé de ser la madre respetada a la que se le pedía consejo. Dejé de ser la invitada de honor en sus cenas. Me convertí en un recurso logístico, una niñera disponible las 24 horas del día, una chofer sin sueldo para mis nietos, una solucionadora de problemas que no requería agradecimiento porque se asumía que era mi obligación. Recordé una tarde en particular, hace apenas un año. Llovía a cántaros en Miami. El tráfico estaba paralizado. Yo llevaba a mi nieta Sofía a su clase de ballet en mi auto viejo. Desde el asiento trasero, con esa inocencia brutal que solo tienen los niños de 6 años, Sofía me miró por el espejo retrovisor. «Abuela», me dijo con su vocecita dulce, «tú siempre eres la que viene a buscarme. Mis papás nunca pueden venir». Esa frase se clavó en mi mente como un cuchillo de hielo. Tú siempre eres la que viene. Las expectativas de mi hijo y de su esposa se habían endurecido hasta convertirse en un derecho absoluto. Mi generosidad ya no era vista como un acto de amor, era vista como mi función básica. Mi vida entera se había reducido a ser una extensión de la agenda de ellos. El auto de aplicación dio una vuelta brusca, sacándome de mis recuerdos. El dolor en mi esternón me hizo soltar un pequeño quejido. Llevé mi mano al pecho. Sentí el relieve de la cicatriz bajo la blusa. Hace exactamente 6 meses, mi cardiólogo en Miami me dio la noticia que cambió mi vida. Estaba sentada en su consultorio frío. Él miraba los resultados de mi ecocardiograma con el ceño fruncido. Me explicó que mis válvulas cardíacas estaban fallando rápidamente, que mi corazón estaba trabajando al doble de su capacidad solo para mantenerme en pie. Necesitaba una cirugía a corazón abierto, y la necesitaba pronto. El riesgo de la operación era inmenso debido a mi edad y a mi agotamiento físico. Decidí operarme en el Instituto del Corazón Lindenmere, en la ciudad de Cleveland. Quería estar en manos de los mejores especialistas del país. Pero también tomé otra decisión, una decisión nacida de una duda oscura y dolorosa que me carcomía el alma desde hacía meses. Decidí mentirles a Julián y a Kendra. Les dije que viajaría a Cleveland para un procedimiento menor, una pequeña corrección de rutina que no requería mayor atención. Lo hice para ponerlos a prueba. Quería, en el fondo de mi corazón enfermo, que se detuvieran. Quería que dejaran sus teléfonos, que me miraran a los ojos y me dijeran que me acompañarían, que no dejarían que su madre entrara sola a un quirófano, sin importar lo pequeño que fuera el procedimiento. Fallaron la prueba de la manera más miserable posible. Cuando les di la noticia en su inmensa cocina de mármol, no vi preocupación en sus rostros. Vi un alivio inmediato. Alivio de que mi problema médico no interrumpiera sus sagradas agendas. Julián ni siquiera levantó la vista de su computadora portátil. Me dijo que le avisara con un mensaje de texto cuando saliera del hospital. Me recordó que tenía un juicio muy importante esa semana y que no podía permitirse distracciones. Kendra me sugirió que contratara a una enfermera gestada, yo spraque el viaje de regreso, porque ellos estarían en un retiro corporativo el fin de semana. Viajé a Cleveland completamente sola.
La noche antes de la cirugía, en esa habitación estéril, blanca y fría del hospital, sentí el verdadero terror. Escuchaba el pitido constante de las máquinas a mi alrededor. Miraba el techo blanco. El miedo a morir allí, rodeada de cables y de extraños, sin nadie que sostuviera mi mano, me paralizó el alma. Lloré en silencio hasta que me dolieron los ojos. Pero a las 11 de la noche, la puerta de mi habitación se abrió lentamente. Era Carmen, mi hermana mayor. No nos habíamos hablado en 20 años. 2 décadas enteras de un silencio amargo y terco. Nos habíamos distanciado por una estúpida disputa sobre la pequeña herencia que nos dejaron nuestros padres. Una pelea de orgullo herido que nos robó media vida juntas. Pero ella estaba allí. Llevaba su abrigo gastado, su cabello estaba completamente blanco, sus ojos estaban llenos de lágrimas contenidas. Se acercó a mi cama, tomó mi mano fría entre sus manos cálidas. Me miró a los ojos y me dijo con voz temblorosa: «Las hermanas no se dejan solas en la oscuridad, Beatriz». Lloré con una fuerza que creí que me rompería el pecho antes de que lo hiciera el bisturí del cirujano. Carmen se quedó a mi lado toda la noche. Estuvo sentada en la sala de espera durante las 8 interminables horas que duró mi cirugía a corazón abierto. Fue la primera cara que vi al despertar en la unidad de cuidados intensivos, desorientada y llena de tubos. 3 días después de la operación, mientras me recuperaba lentamente en mi habitación, tomé la decisión más importante de mi vida. Pedí hablar con la administradora legal del hospital. Le pedí que me trajera los formularios oficiales de mis directrices médicas. Con mano firme, a pesar del dolor, revoqué legalmente a Julián como mi contacto de emergencia. Lo eliminé por completo como mi apoderado médico. Puse el nombre de Carmen en todas las líneas. Le entregué a mi hermana, la mujer con la que no había hablado en 20 años, el poder absoluto sobre mi vida, mis decisiones médicas y mi muerte. El auto de aplicación finalmente se detuvo frente a mi pequeña casa en Miami. Le agradecí al conductor, le di una propina muy generosa en efectivo, tomé mi maleta y caminé lentamente por el sendero de entrada. El calor húmedo de la tarde me envolvía. Abrí la puerta y el silencio de mi hogar me abrazó como un viejo amigo. Olía a madera vieja y a lavanda. Dejé la maleta en el pasillo. Me acerqué a mi sillón favorito y me dejé caer en él con un suspiro de alivio. Pero la paz duró muy poco. Apenas me acomodé, mi teléfono celular comenzó a vibrar sobre la mesa de centro. Vibraba sin control, como si estuviera sufriendo un ataque. La pantalla mostraba 15 llamadas perdidas de Julián, 20 mensajes de texto escritos en letras mayúsculas. El sistema automatizado del hospital en Cleveland había procesado finalmente los documentos legales que firmé. Como Julián es un abogado registrado, el sistema le envió una notificación legal estándar a su correo electrónico profesional. Le informaban formalmente que había sido removido de sus funciones como apoderado médico y representante legal de Beatriz. El teléfono volvió a sonar. Era él. Respiré profundo. Sentí el latido fuerte y constante de mi corazón reparado. Contesté la llamada y puse el altavoz. La voz de Julián inundó mi sala. Sonaba aguda, frenética, llena de una indignación absoluta y de un pánico controlador. Mamá gritaba por el altavoz: «¿Qué diablos significa este correo electrónico? ¿Por qué el departamento legal del hospital de Cleveland me notifica que ya no soy tu representante? ¿Qué clase de procedimiento menor te hiciste a mis espaldas?» No respondí de inmediato. Dejé que su histeria llenara el espacio. «Te hicieron una cirugía mayor», continuaba gritando Julián. «Hablé con el hospital y me dijeron que estuviste en cuidados intensivos. ¿Por qué pusiste a la tía Carmen en los documentos legales? Ustedes ni siquiera se hablan. Esto es una locura absoluta. Es una humillación legal para mí. ¿Qué van a pensar mis socios si se enteran de que mi propia madre me quitó el poder médico?» Escuché cada una de sus palabras con atención. No había ni una sola gota de preocupación por mi salud en su voz. No me preguntó si sentía dolor, no me preguntó si estaba a salvo. Solo había ofensa. Su enorme ego estaba herido. Su control absoluto sobre la narrativa de la familia perfecta había sido desafiado públicamente. Lo dejé hablar y quejarse durante 2 minutos enteros. Cuando finalmente se quedó sin aliento y exigió una respuesta, acerqué el teléfono a mis labios. Hablé con una calma tan profunda y tan fría que lo paralizó al instante.
Te quité de mi lado, Julián, le dije lentamente, porque te removí de una emergencia a la que tú mismo decidiste no presentarte. Hubo un silencio sepulcral en la línea. Podía escuchar su respiración entrecortada al otro lado. No te preocupes por mi corazón, añadí con firmeza. Ya está reparado, y colgué la llamada. Apagué el teléfono. Lo dejé sobre la mesa, cerré los ojos y dormí profundamente por primera vez en meses. Pasaron 2 días. 2 días de un silencio tenso y pesado, roto únicamente por las visitas diarias de mi hermana Carmen. Ella venía todas las mañanas, me preparaba sopas nutritivas, me ayudaba a bañarme con cuidado para no mojar las suturas de mi pecho, me recordaba tomar mis medicamentos a la hora exacta. El jueves por la mañana, estaba sentada en el comedor tomando un té de manzanilla, cuando escuché el motor de un auto de lujo frenar bruscamente en mi entrada. Era Kendra. Entró a mi casa sin tocar la puerta. Sostenía un sobre de papel grueso en su mano derecha. Su rostro estaba rojo de furia contenida. Llevaba su traje sastre impecable, lista para ir a su oficina corporativa, pero su habitual compostura de directora ejecutiva había desaparecido por completo. «Beatriz», me dijo en un tono cortante, lanzando el sobre la mesa de madera de mi comedor. «Acabamos de recibir esto por correo certificado del abogado de la familia. Dime ahora mismo que esto es un error administrativo». La miré con tranquilidad. Le di un sorbo a mi té. No era ningún error. Antes de viajar a Cleveland para mi cirugía, había visitado a mi abogado en secreto. Había dejado instrucciones financieras muy claras y legalmente blindadas. Restringí por completo el acceso de Julián y de Kendra a mis fondos personales. Bloqueé la cuenta de inversión que construí durante décadas vendiendo las pequeñas propiedades que logré comprar en Hialeah. Solo dejé intacto e intocable el fideicomiso destinado exclusivamente para la educación universitaria de mis nietos Diego y Sofía. Todo lo demás estaba bloqueado. El dinero que ellos usaban libremente para financiar sus lujosas vacaciones en Europa. Los fondos que tomaban prestados sin preguntar para pagar las costosas remodelaciones de su casa en Brickell. Todo eso se había terminado. Kendra comenzó a caminar de un lado a otro por mi sala, gesticulando con las manos. «Esto es un castigo vengativo y cruel», decía alzando la voz. «Nosotros somos una familia, somos un equipo. ¿Cómo puedes cortarnos el acceso financiero sin previo aviso? Teníamos planes firmados para renovar la piscina este verano. Contábamos con ese dinero para el pago inicial de la casa de playa. La dejé desahogarse. No levanté la voz. No mostré ni una pizca de enojo. «Kendra», le dije suavemente, señalando una silla para que se sentara. Ella se detuvo y me miró, respirando agitada. «Ustedes dos ganan más de $500,000 al año», le expliqué con voz pausada. «No necesitan mi dinero para sobrevivir. Lo que les molesta hoy no es la falta de fondos en sus cuentas. Lo que realmente les molesta es que he cerrado la llave de mi disponibilidad incondicional». Kendra frunció el ceño. Me miró como si estuviera hablando en un idioma extranjero. «Durante años», continué, mirándola fijamente a los ojos, «ustedes han confundido mi generosidad de madre con una obligación legal. Han asumido que mi tiempo, mi dinero, mi energía y mi vida entera les pertenecen por derecho divino». Me incliné un poco hacia adelante, ignorando la punzada en mi pecho. «Una generosidad sin límites ni respeto no es amor, Kendra. Es servidumbre. Y yo ya terminé de servir en esta casa». Abrió la boca para responder. Buscó en su mente corporativa un argumento, una cláusula, una forma de debatir lo que le acababa de decir, pero no encontró las palabras. La verdad desnuda la había desarmado. Tomó su bolso de diseñador con manos temblorosas. Dio media vuelta, caminó hacia la puerta y salió de mi casa dando un portazo que hizo temblar los cristales de las ventanas. Esa misma tarde, Carmen llegó con bolsas llenas de compras del supermercado. Traía plátanos maduros, frijoles negros, arroz y carne para asar. El olor de la comida casera llenó cada rincón de la casa, devolviéndole la vida y el calor a las paredes que por tanto tiempo se sintieron vacías. Mientras ella picaba cebolla y ajo en la cocina, me senté en un taburete y le conté todo lo que había pasado con Kendra esa mañana. Carmen me escuchó en absoluto silencio. Movía la cabeza lentamente mientras revolvía los frijoles en la olla. Cuando terminé de hablar, se secó las manos en su delantal de tela. Se acercó a mí, se apoyó en la barra de la cocina y me miró con esa sabiduría profunda y dolorosa que solo te dan los años y el sufrimiento.
Beatriz, me dijo con voz ronca, Julián no está furioso por el dinero de la cuenta de inversión, ni siquiera está furioso por haber perdido el poder médico sobre ti. La miré confundida. Le pregunté a qué se refería exactamente. Julián está aterrorizado, explicó Carmen. Toda su vida, desde que su padre los abandonó, Julián ha construido una imagen perfecta de sí mismo. Se ve a sí mismo como el hijo perfecto, el abogado exitoso que tiene todo bajo control. El hombre que superó el trauma de su infancia, controlando cada pequeño aspecto de su mundo. Carmen suspiró y tomó mi mano. Al quitarle el poder legal y el acceso al dinero, le has roto el espejo en el que se miraba todos los días. Lo has obligado a ver la realidad. Lo has obligado a aceptar que falló en lo más básico y fundamental de la vida. Falló como hijo. Y eso, para un hombre como él, es peor que la muerte. Las palabras de mi hermana me golpearon con la fuerza de un huracán. Era una verdad innegable. Una verdad que yo había estado demasiado ciega para ver. Nos quedamos en silencio durante varios minutos. Solo se escuchaba el burbujeo suave de la olla en la estufa. Miré el rostro de Carmen. Miré sus arrugas profundas. Miré sus manos cansadas y manchadas por el tiempo. Sentí un nudo en la garganta. Le pedí perdón. Le pedí perdón por los 20 años perdidos, por las navidades que pasamos separadas, por el orgullo ciego y estúpido que nos mantuvo alejadas cuando más nos necesitábamos. Ella sonrió con una tristeza inmensa. Apretó mi mano con fuerza. «Ya no hay tiempo para el orgullo en nuestras vidas, hermana», me dijo suavemente. «A nuestra edad, solo hay tiempo para la verdad». Sanar esa vieja herida con Carmen me dio la fuerza final que necesitaba en mi alma. Si había podido perdonar 2 décadas de silencio amargo, estaba lista para enfrentar la tormenta definitiva que se avecinaba con mi propio hijo. La confrontación formal ocurrió exactamente una semana después. Los cité a ambos en la oficina de mi abogado, en el centro de Coral Gables. Quería un terreno neutral, un lugar donde no pudieran usar la intimidación emocional. Julián llegó vestido con su mejor traje azul marino. Venía armado con carpetas gruesas, documentos impresos y una actitud desafiante. Kendra se sentó a su lado, manteniendo una postura rígida y defensiva. Yo me senté frente a ellos en la gran mesa de caoba. Respiraba con calma, sentía el latido fuerte, constante y rítmico de mi corazón reparado. Julián intentó tomar el control de la reunión de inmediato. Abrió una carpeta y comenzó a hablar rápidamente. Habló de cláusulas legales, de responsabilidades fiduciarias, de la supuesta irracionalidad de mis decisiones financieras recientes. Intentó, con todas sus fuerzas, convertir la reunión familiar en una fría transacción corporativa. Lo dejé hablar durante 1 minuto. Luego, lo detuve levantando una sola mano en el aire. «No estamos aquí para hablar de leyes ni de fideicomisos, Julián», le dije con voz firme. «Estamos aquí para hablar de por qué tu madre tuvo que irse a otra ciudad para enfrentar la muerte completamente sola». Su mandíbula se tensó de inmediato. Miró a mi abogado buscando una salida legal, buscando una objeción. Pero el abogado se mantuvo en absoluto silencio, con las manos entrelazadas sobre la mesa. «Mamá», dijo Julián, bajando un poco la voz, tratando de sonar como la voz de la razón. «Nos dijiste claramente que era un procedimiento menor. Yo tenía un juicio crítico esa semana. Kendra tenía el cierre financiero del trimestre. Si nos hubieras dicho la verdad sobre la gravedad de la cirugía, habríamos estado allí contigo». Lo miré a los ojos, a esos ojos oscuros y profundos que eran idénticos a los del hombre que nos abandonó en Hialeah hace 30 años. Les di la oportunidad de preguntar, respondí sin apartar la mirada. Les di la oportunidad de preocuparse por mí, pero ustedes eligieron creer la mentira más cómoda. Me apoyé en la mesa. Eligieron creerla porque la verdad requería que detuvieran su mundo perfecto por mí, requería que sacrificaran su tiempo, y yo, lamentablemente, no valgo esa pausa para ustedes. Julián soltó la carpeta que sostenía. Sus manos comenzaron a temblar visiblemente sobre la madera de caoba. La máscara del abogado implacable, frío y calculador comenzó a agrietarse frente a mis ojos. «No es justo», susurró. Su voz se quebró por completo. De pronto, ya no sonaba como un hombre de 41 años. Sonaba exactamente como el niño de 9 años que se quedó esperando en la ventana de nuestro pequeño apartamento a un padre que nunca volvió. «No es justo», repitió,
con lágrimas gruesas asomándose en sus ojos. Toda mi vida he intentado construir un mundo seguro, mamá. Un mundo donde nada se rompa. Un mundo donde nada me tome por sorpresa y me destruya. Odio las malas noticias. Odio la enfermedad. Odio la debilidad. Las lágrimas, si aceptaba que estabas grave, continuó con la voz ahogada. Si aceptaba que te iban a abrir el corazón, tenía que aceptar que podía perderte para siempre. Y no puedo perderte. No puedo soportar que me dejes tú también. Se cubrió el rostro con ambas manos y comenzó a llorar. Fue un llanto profundo, desgarrador, un llanto ahogado, lleno de un terror antiguo que había guardado bajo llave durante décadas. Kendra lo miró con los ojos muy abiertos, completamente sorprendida. En todos sus años de matrimonio, nunca lo había visto desmoronarse de esa manera. Nunca había visto la herida abierta que Julián escondía bajo sus trajes caros. Me levanté de mi silla lentamente. Caminé alrededor de la gran mesa de caoba. Me paré junto a él y puse mi mano sobre su hombro tembloroso. Sentí sus sollozos sacudir todo su cuerpo. «Entiendo tu miedo, mi amor», le dije suavemente, acariciando su cabello como lo hacía cuando era un niño. «Entiendo el trauma profundo que llevas dentro de tu alma». Me agaché un poco para estar a la altura de su rostro. «Pero tu miedo a perderme te hizo abandonarme en el momento en que más te necesitaba. Y escúchame bien, Julián. No voy a permitir que tu trauma infantil siga siendo la excusa perfecta para faltarme el respeto». Levantó la mirada hacia mí. Tenía el rostro empapado en lágrimas y los ojos rojos. «Te amo con toda mi alma, Julián», le dije con una firmeza inquebrantable. «Pero ya no voy a ser tu empleada. Ya no voy a ser tu red de seguridad invisible. Soy tu madre. Y de ahora en adelante, me vas a tratar con la dignidad y el respeto que me gané con mi vida entera». No hubo más discusiones legales en esa oficina. No hubo más reclamos financieros. No hubo más excusas corporativas. Julián asintió lentamente con la cabeza, limpiándose las lágrimas. Aceptó la nueva realidad. Aceptó que las reglas del juego habían cambiado para siempre. Han pasado 8 meses desde aquella tarde intensa en la oficina del abogado. Mi pecho ha sanado por completo. La cicatriz roja y dolorosa es ahora una línea pálida y tranquila, un recordatorio constante y silencioso de mi propio renacimiento. Las cosas en la familia han cambiado drásticamente. La transición no fue nada fácil. Hubo semanas enteras de un silencio incómodo. Hubo momentos donde los límites que impuse fueron puestos a prueba. Hubo viejos hábitos de exigencia que intentaban resurgir en medio del estrés diario. Pero me mantuve firme. No cedí ni un solo centímetro de mi nueva paz. Ayer por la tarde, Kendra me invitó a tomar un café en una pequeña cafetería cerca de mi casa. No me pidió que cuidara a los niños porque la niñera había cancelado. No me pidió que le hiciera un recado urgente en el banco. Solo quería sentarse conmigo. Quería saber cómo me sentía con mi nueva dosis de medicación para la presión. Hablamos durante 1 hora entera. Hablamos como 2 mujeres adultas que están aprendiendo, paso a paso, a respetarse mutuamente. Los domingos han vuelto a tener sentido. Ahora ellos vienen a mi casa a cenar. Julián llega temprano por la tarde. Entra por la puerta, se quita el saco del traje, se arremanga la camisa y se mete a la cocina para ayudarme a preparar la comida. Lo escucho reírse a carcajadas con Diego y Sofía en el patio trasero. Por primera vez en muchísimos años, lo veo actuar como un padre presente. Lo veo actuar como un hijo de verdad, y no como un gerente de crisis resolviendo un problema logístico. He recuperado el control absoluto de mi vida. Viajo con mi hermana Carmen. Fuimos a la playa la semana pasada y nos reímos hasta que nos dolió el estómago. Tomamos clases de pintura los martes por la mañana. Duermo hasta tarde si el cuerpo me lo pide, sin sentir ni una gota de culpa. He dejado de ser el engranaje invisible y silencioso en la máquina del éxito de otra persona. A veces, al atardecer, me siento en la mecedora del porche de mi casa. Siento la brisa cálida y húmeda de Miami acariciando mi rostro. Y mientras veo el sol esconderse, pienso en todas las madres, pienso en todas las abuelas que están allá afuera, en este mismo instante. Mujeres valientes que se han hecho pequeñas para que sus familias puedan ser grandes. Mujeres que han entregado su juventud, su salud y sus sueños. Mujeres que esperan en silencio, junto a un teléfono, una llamada de agradecimiento que nunca llega. Y me pregunto desde el fondo de mi corazón sanado, si mañana mismo tuvieras que enfrentar tu propia mortalidad,
Si tuvieras que mirar a los ojos a la muerte en una habitación fría, estéril y solitaria, ¿tendrías el valor de dejar de ser el mártir silencioso de tu familia? ¿Tendrías la fuerza necesaria para exigir el amor, el tiempo y el respeto que te mereces antes de que sea demasiado tarde?